Dicen que la vejez es tranquila, un descanso merecido tras la batalla de toda una vida. Pero a veces, el silencio de los años no es reposo, sino olvido. Me llamo Aurora Valdés y tengo 76 años. La gente en el pueblo aún me recuerda como la señora de la casa del molino, aunque ya no queda molino ni río que lo alimente. Solo la casa sigue en pie, obstinada como yo, resistiendo al tiempo con sus ventanas torcidas, su porche de madera que cruje cuando cambia el clima y su jardín salvaje que, aún sin cuidado, florece en primavera como si el mundo no se hubiese vuelto tan distinto. En esa casa viví con mi esposo, Ernesto, durante más de 40 años. La construyó su abuelo con piedra del cerro y manos callosas. Y aunque hubo épocas en las que el dinero no alcanzaba ni para pan ni para velas, nosotros teníamos ese hogar. Una especie de isla donde todo parecía menos duro si era juntos. Éramos gente sencilla. Ernesto trabajaba en la carpintería del pueblo y yo era costurera. No sabría decir cuántos uniformes escolares remendé, cuántos manteles bordé para bodas ajenas. Cada puntada llevaba una parte de mí, y a veces sentía que no vivía mi vida, sino que ayudaba a sostener la de los demás. Pero eso no me molestaba. La rutina, el deber, el cansancio físico, eran como un idioma que compartía con Ernesto, un modo de decirnos que seguíamos aquí, uno para el otro, aunque el mundo allá afuera siguiera girando sin detenerse jamás. Luego vino Clara, nuestra única hija, el milagro que llegó cuando ya habíamos perdido las esperanzas. Ernesto lloró como un niño al verla por primera vez, con sus deditos rosados y ese primer llanto como de campana pequeña, anunciando que todo en nuestra vida iba a cambiar. Y cambió. Desde el primer día, Clara fue el centro de nuestra existencia. Cada decisión giraba en torno a su bienestar, su educación, su futuro. Ernesto comenzó a trabajar horas extras. Yo aceptaba encargos hasta bien entrada la madrugada. Si ella necesitaba libros, zapatos nuevos, clases de música o medicina, lo tenía. Nunca le dijimos que no. No porque fuera una niña mimada. No lo era. Sino porque simplemente no sabíamos amar de otra forma. Nuestra manera de decir te quiero era ponerle leña al fuego antes de que bajara la temperatura, dejarle el último pan en la mesa, plancharle el uniforme aunque ya supiera hacerlo sola. Nunca me cuestioné si era demasiado. ¿Qué madre se mide en lo que da? Pero los años pasan, y las distancias no se miden solo en kilómetros. Cuando Ernesto murió, una mañana de invierno, con el gorro de lana aún puesto, como si fuera a salir y no a quedarse para siempre en la silla, el silencio en la casa se volvió distinto. No era paz. Era una ausencia que respiraba junto a mí. Clara ya vivía en la ciudad para entonces. Se había casado con Mario, un hombre serio, de esos que no levantan la voz, pero imponen con solo entrar a una habitación. Yo nunca me llevé mal con él, pero tampoco logramos una cercanía real. Me ofrecieron ir a vivir con ellos varias veces, pero yo siempre encontraba alguna excusa. La casa necesita que alguien la cuide, decía. O no quiero ser una carga. En el fondo, sabía que algo había cambiado entre Clara y yo. Ya no era mi niña, ahora era madre, esposa, empleada con horarios imposibles, con prisas constantes. Me llamaba, sí. Me visitaba en Navidades, cumpleaños y a veces cuando necesitaba dejar a los niños. Pero ya no éramos lo que fuimos. La pandemia trajo una excusa perfecta para unirnos de nuevo.
Es mejor que no estés sola, mamá, me dijo por teléfono una noche. Ya no es seguro que vivas tan lejos del hospital. Vamos unos meses contigo, mientras pasa todo esto. Y llegaron. Primero con maletas, luego con cajas, después con muebles. El comedor de Ernesto desapareció para dar espacio a su televisión de pantalla plana. La cocina cambió sus sartenes pesadas por ollas eléctricas. El ritmo de la casa se llenó de notificaciones, llamadas laborales, videoclases. Los niños corriendo, Mario cerrando puertas para tener reuniones, Clara cocinando por aplicación. Me decían que descansara, que ya no tenía que hacer nada. Al principio agradecí el movimiento. Sentí que el hogar volvía a tener voces, que las paredes ya no me hablaban solo del pasado. Pero el calor duró poco. La casa comenzó a cambiar como cambian las personas con el tiempo. Sin ruido, sin aviso. Dejaron de preguntarme qué quería para cenar. La televisión siempre estaba encendida, pero ya no en mi sala. Pusieron cerraduras nuevas por seguridad, cambiaron mi cuarto de costura en oficina, y luego me pasaron al pequeño dormitorio del fondo. Para que descanses mejor, mamá, aquí no hay ruido. Dejé de tener llave del portón. Luego, también cambiaron la clave del wifi. Me decían que era por protección, porque podía apretar algo sin querer, borrar archivos del trabajo, o simplemente porque no lo necesitas. Mamá, con la radio estás bien. No sé cuándo dejé de ser la dueña de la casa y me convertí en una huésped. O peor, en una sombra que camina con cuidado para no molestar. A veces, los niños me hablaban con cariño, pero siempre breves, ocupados con sus tabletas. Clara se volvió una figura ansiosa, desbordada. Mario parecía cada vez más molesto con mi presencia. Cuando cruzábamos palabras, eran sobre la presión del trabajo, la luz que se dejaba encendida, la lavadora que hice funcionar en horario caro. Me sentía culpable por existir. Y, sin embargo, no decía nada. Porque eran mi familia. Porque pensé que con el tiempo se darían cuenta. Porque me dije que todo pasaría. Pero no pasó. Al contrario, se instaló. Se volvió costumbre. Y lo más triste es que a veces también yo empecé a dudar de mí misma. ¿Será que exagero? ¿Será que ya no entiendo cómo funciona el mundo? ¿Será que, efectivamente, ya no tengo nada útil que ofrecer? Me sorprendí dejando de hablar, comiendo en silencio, fingiendo dormir para no incomodar. Hasta que un día, simplemente, la luz se apagó. No por una tormenta, ni por un corte general. La luz de mi parte de la casa. La cocina, el baño pequeño, mi habitación. Clara me dijo que era un error, que el electricista vendría pronto. Pero el día pasó, y la noche también. Cuando pregunté por comida, dijeron que se había acabado. Cuando pedí algo caliente, me respondieron que estaba todo en la cocina principal y ya era tarde. Me fui a acostar sin decir más nada. Pero no dormí. Me quedé con los ojos abiertos, sintiendo el frío en los huesos. Y ahí, en la oscuridad, recordé algo. Algo que ni Clara ni Mario sabían. Yo tenía las llaves del sótano. Y lo que había guardado allí cambiaría todo. La mañana siguiente a ese corte de luz fue como despertar en una casa que ya no me pertenecía, ni en espíritu ni en forma. Me levanté temprano, como siempre, por costumbre, más que por necesidad. Afuera aún no amanecía del todo, pero el cielo mostraba un azul pálido que anticipaba el día. En mi habitación hacía frío.
Uno de esos fríos secos que se cuelan por las rendijas del alma cuando se ha dejado de hablar. Me envolví en una manta, me puse los zapatos de tela que había cosido yo misma hace años. Aún resistían, aunque gastados en la punta. Y salí al pasillo. El aire olía a café, pero no de mi cocina, sino de la otra, la principal, la que ahora usaban Clara y Mario. A lo lejos se oían voces bajas, como cuchicheos y risas contenidas. Dudé en avanzar. No quería interrumpir ni enfrentar una nueva mirada de «¿Qué haces aquí?». Me quedé en la penumbra unos minutos, escuchando, intentando recordar si ese murmullo alguna vez me había incluido. Volví a mi cuarto y con manos temblorosas abrí la pequeña caja de metal donde guardaba mis llaves antiguas. Cartas de Ernesto, un pañuelo bordado por mi madre y una foto de Clara cuando aún me abrazaba sin reservas. Allí estaba la llave del sótano, vieja, pesada, con un óxido leve en los bordes. La saqué con cuidado, como quien toca una reliquia, y la metí en el bolsillo de mi bata. No sabía todavía para qué lo hacía. Solo sentía que debía prepararme. Había algo en el aire que me hacía prever lo que vendría. Tal vez era intuición. O tal vez la experiencia de los años, que nos da una especie de sexto sentido para el desprecio. Pasé el día en silencio. Clara salió con los niños al dentista. Mario se quedó en su oficina, encerrado, tecleando furioso. No crucé palabras con él. Apenas un gesto seco cuando pasé por el pasillo. Quise encender la estufa pequeña para calentar agua, pero al girar la perilla, me di cuenta de que el gas también estaba cortado. Mi estómago rugía con un hambre tímida, esa que se aprende a callar. Pensé en preparar algo frío, pero ni siquiera tenía pan ni fruta. Abrí el pequeño armario donde solía guardar mis galletas y lo encontré vacío. El bote de galletas de metal, decorado con flores descoloridas, seguía ahí, pero hueco. Ni una miga. Fue entonces cuando lo entendí con una claridad brutal. No era olvido. No era negligencia. Era exclusión. Me senté en el borde de la cama, con la caja metálica entre las manos, y miré por la ventana. Los árboles del jardín seguían allí, desnudos por el invierno, como testigos mudos de una decisión que no comprendía aún del todo. Mi cabeza empezó a repasar detalles pasados. El cambio de cerraduras, la redistribución de los muebles, las miradas de Mario cuando hablaba de reducir gastos, los suspiros de Clara cuando le pedía algo simple como llevarme a la farmacia. Recordé la conversación de hacía semanas, cuando mencionaron vender la casa algún día para aligerar responsabilidades. Clara había dicho que sería más fácil si yo ya no vivía allí. Que un departamento pequeño, en un edificio con ascensor, sería mejor para mí. Yo fingí no escuchar. Pero escuché todo. Al caer la tarde, con los ruidos habituales de la casa apagándose lentamente, decidí salir. Caminé con discreción por el pasillo, crucé el lavadero y llegué hasta la puerta del sótano. La llave aún encajaba perfectamente. Giró con un clic seco, como si hubiese estado esperando este momento. Bajé los peldaños de madera, uno a uno, con cuidado de no hacer ruido. El aire estaba frío y húmedo. Encendí la linterna de emergencia que había guardado allí años atrás, y su luz amarilla iluminó un espacio cubierto de polvo y telarañas, pero intacto. Las estanterías seguían llenas. Latas de conservas, arroz en frascos de vidrio, bolsas de lentejas, paquetes de galletas, agua embotellada. Todo lo había dejado ahí Ernesto,
con su obsesión de estar preparados para lo peor. Y yo, por cariño o terquedad, nunca toqué nada. Al fondo, contra la pared de ladrillo, estaba el generador. Era pequeño, de gasolina, pero funcional. Ernesto lo había probado por última vez en 2004, cuando una tormenta nos dejó sin energía durante 3 días. Después de aquello, lo mantuvimos siempre con mantenimiento básico. Y yo, a escondidas, seguí comprando combustible cada tanto, por si acaso. En ese momento, supe que no solo tenía luz para mí. Tenía algo que ellos habían olvidado: autonomía. Subí a la superficie con el corazón latiendo con fuerza. No de miedo. De una mezcla de indignación y certeza. Esa noche, cuando Clara se fue a dormir y Mario apagó la última lámpara de su oficina, yo bajé de nuevo. Conecté la línea secundaria que Ernesto había diseñado, una especie de circuito paralelo para la parte vieja de la casa, y arranqué el generador. Tardó 2 intentos. En el tercero, rugió como un animal despertando de un largo sueño. La luz se encendió en mi cuarto. Un resplandor cálido y suave llenó el espacio que durante semanas había permanecido en penumbra. Puse a calentar agua en una pequeña hornilla eléctrica que también había guardado. Saqué un paquete de galletas de vainilla y me preparé un té con canela. El ruido del generador era sordo, apenas un murmullo. Me senté frente a la ventana, con mi taza entre las manos, y dejé que el vapor me acariciara la cara. En la distancia, vi cómo la puerta del cuarto de Mario se abría. Se escucharon pasos. Luego una voz desde la escalera. «¿Mamá? ¿Qué es ese ruido?» No respondí. Solo bebí un sorbo. Clara apareció unos minutos después. Entró a mi cuarto con cara de sueño, la bata mal abrochada, los ojos entrecerrados. «¿Qué está pasando?», preguntó. Señalé la lámpara. «Parece que volvió la luz», dije. Ella frunció el ceño. «No entiendo», murmuró. No intenté explicarle. Esa fue la primera noche, pero no la última. Desde entonces, encendía el generador cuando lo necesitaba. No les decía nada. Me lo guardaba. Volvía a tener electricidad, agua caliente, comida. No pedía, no reclamaba. Solo existía. Y eso, para ellos, era el verdadero problema. Porque cuando uno deja de depender, deja también de ser manejable. Días después, Clara me abordó en la cocina. «Mamá, ¿cómo estás cocinando si la estufa no funciona?», preguntó con un tono demasiado dulce para ser sincero. Yo sonreí. «Con paciencia», respondí. Mario no tardó en inspeccionar el lavadero. Supo lo del generador, por supuesto. Y no le gustó. Me preguntó si era seguro, si no era peligroso para los niños. Le dije que solo lo usaba cuando no había otra opción. Y que, por cierto, ellos habían sido quienes me habían dejado sin opciones. La discusión fue breve. Mario quiso imponer su autoridad, pero no tenía herramientas legales. La casa aún estaba a mi nombre. El sótano también. Y el generador era mío. Clara intentó mediar. Dijo que todo había sido un malentendido, que el corte fue accidental. Pero yo ya no creía en accidentes. No cuando la comida no aparecía. No cuando el gas y la electricidad desaparecían, por error, solo en mi parte de la casa. No cuando nadie se tomaba la molestia de explicarme nada. Ellos sabían lo que hacían. Me querían débil, invisible, silenciada. Pero olvidaron una cosa. Yo fui mujer de campo.
esposa de un hombre que preveía hasta la tormenta más improbable, madre de una hija que creció con pan hecho en horno de leña y cuentos contados a la luz de una vela. Yo sé lo que es empezar desde nada. No me asustan la oscuridad ni el frío. Me asusta el desprecio. Me asusta haber criado a alguien que, con todas las herramientas que le dimos, eligió borrar nuestras huellas en vez de seguirlas. Esa noche, al acostarme, dejé el generador encendido 1 hora más. No por necesidad. Solo para recordarme que aún podía encender mi propia luz. Que la oscuridad que me imponían no era absoluta. Que había aprendido algo más valioso que la obediencia. La resistencia silenciosa. La noche en que dejé encendido el generador más tiempo de lo necesario, no fue por orgullo, ni siquiera por enojo. Fue una manera de probarme que aún tenía dominio sobre algo. Una pequeña llama de voluntad que no me habían arrebatado. Mientras la casa dormía arriba, mientras Mario roncaba como si el mundo le debiera silencio, mientras Clara giraba de un lado a otro en la cama sin saber si el calor que la mantenía despierta venía de la tensión o de la culpa, yo me senté junto a la ventana y observé mi jardín apagado, tan distinto a los tiempos en que Ernesto lo regaba con ritual de campesino, hablando con las plantas como si fueran hijas. Me imaginé su voz allí, diciendo con esa calma suya: «Hay cosas que no se arrancan, Aurora. Cosas que echan raíz donde nadie mira». Al día siguiente, no dije palabra. Me levanté. Desayuné sola. Galletas de agua con queso viejo y té tibio. Limpié mi habitación y fui hasta el patio a tender la ropa. La lavadora del lavadero había dejado de funcionar desde hacía 2 semanas y nadie preguntó si la necesitaba. Lavé a mano. Sentí el jabón áspero entre los dedos, el agua helada que cortaba la piel, y agradecí esa sensación. Era real. A diferencia del trato que recibía, que siempre se camuflaba con palabras suaves, pero traía filo. Clara salió a media mañana, los niños al colegio, Mario en su eterno encierro. Yo, invisible, seguí mi día como si habitara otra dimensión. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Escuché a Clara hablando por teléfono desde el comedor. Pensaba que yo no oía, pero la casa tiene memoria, y yo también. Su voz sonaba tensa, nerviosa, con un tono que solo usaba cuando algo no salía como planeaba. Decía cosas como: «No, mamá no quiere irse». «Sí, todavía tiene el control de la casa». «No, no está loca, solo es obstinada». Y luego más bajo: «Mario dice que si no cede, vamos a tener que buscar una opción legal». Me quedé de pie en el pasillo, con la toalla en la mano, fingiendo que solo pasaba por allí. No me vio. Cuando colgó, suspiró fuerte, como si llevara semanas conteniendo algo. Quise entrar, preguntarle directamente, pero no lo hice. No por miedo, sino porque ya no creía en las respuestas. Solo en las acciones. Esa misma tarde, fui a buscar una carpeta gris que guardaba en un cajón secreto del ropero, detrás de mantas viejas. Allí estaban los papeles originales de la casa, los planos que Ernesto había dibujado con su regla metálica, los títulos de propiedad, las boletas de impuesto al día y el documento notariado que la dejaba exclusivamente a mi nombre. Ernesto y yo habíamos acordado que Clara heredaría algún día. Claro. Pero no en vida. No mientras yo respirara. Esa decisión la tomamos juntos, con calma, cuando Clara aún era una adolescente con coletas y libros de química en las manos. Yo quería que tuviera un futuro. Pero también sabía que si le dábamos todo,
antes de tiempo, aprendería a tomar sin preguntar. Y eso, al parecer, fue justo lo que ocurrió. Guardé la carpeta en mi bolso, me puse un abrigo grueso y salí hacia el pueblo. Caminé despacio, como quien no tiene apuro, pero sí propósito. En la notaría me recibió don Raúl, el escribano de siempre. Se sorprendió al verme. «Doña Aurora, qué gusto. ¿Todo bien por casa?» Le sonreí. «Todo en orden, por ahora. Pero quiero revisar unos documentos». Pasamos a su oficina y le mostré todo. Me pidió que esperara unos minutos mientras consultaba en el sistema. Al volver, me confirmó lo que ya sabía. Legalmente, yo seguía siendo la única propietaria. «¿Quiere hacer algún trámite, señora?», preguntó. Dudé un instante. Luego negué con la cabeza. «Aún no. Pero mantenga esto registrado. Si alguien intenta mover algo sin mi firma, quiero que me avise de inmediato». Él asintió, con esa seriedad que tiene quien conoce bien los pequeños dramas silenciosos de los viejos. «Por supuesto. Estoy a su disposición». De regreso a casa, me sentí extrañamente aliviada. Saber que algo seguía siendo mío, que aún tenía voz, aunque no me la reconocieran en la mesa, me dio fuerza. Pero esa calma duró poco. Esa noche, mientras preparaban la cena, escuché el tono agudo de Clara discutiendo con Mario. No entendí las palabras exactas, pero capté el contenido. Decían mi nombre, hablaban de autoridad, de «no puedes seguir así». Me encerré en mi cuarto, encendí la lámpara pequeña conectada al generador y bordé en silencio durante 2 horas. Cada puntada era una respuesta que nadie escuchaba. Al día siguiente, Mario me enfrentó directamente. Fue la primera vez que lo hizo con ese tono. No hubo preámbulo, solo una pregunta directa, frente a los niños, mientras Clara los trataba de llevar a la escuela. «¿Usted piensa seguir así, Aurora? ¿Con ese ruido del generador, con esa actitud de desafío?» Lo miré con calma. «Yo no desafío a nadie. Solo intento vivir con dignidad». Él rió con desprecio. «Dignidad sería entender que esta casa ya no está en condiciones para usted sola, que necesita ayuda, que no puede seguir controlándolo todo». Clara intervino nerviosa, suplicando con los ojos que no armáramos escándalo. Yo no grité. No lloré. Solo dije una frase. «Lo que no pueden controlar, lo quieren apagar». Luego me levanté. Recogí mi taza y volví a mi cuarto. Esa tarde, Clara intentó conversar. Más suave, más cuidadosa. «Mamá, no quiero que peleemos. Solo estoy preocupada por ti. Estás muy sola aquí. No tienes compañía. No tienes atención médica cerca. ¿No sería más fácil mudarte con nosotros a la ciudad? Tener todo al alcance». La interrumpí. «Todo eso lo tenías en cuenta cuando te mudaste conmigo, ¿no? ¿O eso solo importa cuando soy un obstáculo?» Se quedó callada. Respiró hondo. «Esto no es fácil para nadie, mamá». Y yo le respondí, con voz serena. «No, hija, no lo es. Pero fácil no es lo mismo que justo». Durante los días siguientes, la tensión fue creciendo como humedad en las paredes. No había gritos ni discusiones abiertas. Pero los silencios eran más densos, los gestos más fríos, y cada acción llevaba una carga pasiva que me hacía sentir el peso de ser una intrusa en mi propio hogar. Dejaron de pasarme recados.
Dejaron de avisarme sobre visitas. Una noche vinieron unos amigos de Mario a cenar. Me enteré porque vi sus autos estacionados. Nadie me invitó. Nadie preguntó si necesitaba algo. Me quedé en mi cuarto, cenando sopa tibia en un plato que yo misma lavé después, con agua del balde que llené en la mañana, porque ya no llegaba presión en la cañería de mi parte de la casa. El colmo fue una tarde en la que pedí que me llevaran a la farmacia. Clara dijo que no podía, que estaba trabajando. Mario tenía el auto, y el transporte público ya no pasaba tan cerca. Me ofrecía ir caminando, y ella respondió: «Pero es que después te duele la cadera, y dices que no puedes dormir». Le dije que era verdad, pero que peor era no tener mis pastillas. «Ya veremos cómo hacemos», contestó, y nunca más tocó el tema. Fui sola. Caminé más de 40 minutos, con el bastón, bajo un sol punzante. Al regresar, nadie preguntó cómo me fue. Solo vi a Mario saliendo de la cocina con una cerveza en la mano y escuché a Clara discutiendo por teléfono en su cuarto. Me encerré. Me senté en la cama. Abrí la caja de Ernesto y saqué una carta suya, una de las pocas que escribió. En ella decía: «Si alguna vez te sientes sola, Aurora, recuerda que tú sabes hacer fuego desde el frío. Que no te quiten eso, ni con cariño mal dado, ni con comodidad disfrazada. Esa noche tomé una decisión. No sabía aún qué forma tomaría, pero entendí que no podía seguir aceptando el ninguneo, la invisibilización, la manipulación que llegaba envuelta en frases de cuidado. No era cuidado lo que me daban. Era control. No era amor. Era apropiación emocional. Y si algo me había enseñado la vida, era que todo lo que se construye desde el miedo se derrumba con la verdad. Me juré que no permitiría más humillaciones. Que si me iban a echar, sería después de verme de pie. No arrastrada. No suplicando, de pie, como estuve toda mi vida. A la mañana siguiente me vestí temprano. No con ropa de andar por casa, sino con mi vestido gris de lino, ese que usaba en ocasiones formales. Me peiné, me puse perfume y bajé al comedor. Desayuné en silencio frente a Mario. Él me observó un momento. Luego bajó la vista. Clara me evitó la mirada. ¿Y los niños? Los niños curiosamente me saludaron con una sonrisa, como si algo en mi figura les resultara más firme, más presente. Y era verdad. Yo estaba allí. Más que nunca. No solo ocupando un espacio físico, ocupando mi lugar. Y ellos lo sabían. Aunque no lo dijeran. Aunque hicieran todo lo posible por olvidarlo. Cuando una mujer ha vivido más de 70 años, aprende a leer los signos antes de que se escriban. Los detalles insignificantes para otros. Una taza olvidada en el fregadero. Un portazo más fuerte de lo normal. Una mirada que dura medio segundo más de la cuenta. Para nosotras son alarmas encubiertas. Yo ya conocía esa sensación que se instala detrás del estómago como una premonición amarga. La había sentido cuando Ernesto enfermó por primera vez, antes de que los médicos dijeran nada, cuando su tos no sonaba igual, cuando su silencio frente al café duraba demasiado. Esa misma sensación había regresado a mí esos días, solo que ahora no anunciaba una enfermedad física. Anunciaba otra cosa. Una forma de muerte lenta. No del cuerpo, sino del lugar en el mundo que una cree tener ganado por todo lo vivido, lo sacrificado, lo dado. El día en que Clara finalmente se atrevió a hablar de forma clara, sin rodeos ni eufemismos, amaneció con una neblina tan espesa que ni el gallo del vecino cantó a tiempo.
Fue una mañana rara, en la que el silencio parecía más denso que de costumbre. Yo ya estaba despierta desde hacía rato. El generador no lo encendí esa noche, por precaución. Había sentido el cambio en el ambiente. A veces, protegerse también es saber cuándo no hacer ruido. Me senté en la mesa de la cocina secundaria, la que ya casi nadie pisaba salvo yo, con un cuaderno de cuentas, como los que usaba en la tienda donde trabajé de joven, y empecé a hacer números. No era que necesitara verificar mi economía, era una forma de ordenar mis pensamientos. Lo que se puede contar no abruma tanto, pero había otras cosas que no sabría dónde anotar. Las veces que me llamaron exagerada, las decisiones tomadas sin consultarme, los días enteros en que me ignoraron como si ya no tuviera peso. ¿Dónde se anota eso? Clara me encontró allí, con la taza en la mano, el lápiz entre los dedos. Entró despacio, pero no por respeto, sino como quien camina por terreno minado. Me dijo, «Buenos días», sin mirarme a los ojos. Yo respondí con un leve gesto de cabeza. Sirvió café para ella misma, sin ofrecerme. Se apoyó contra la encimera y habló. «Mamá, tenemos que conversar. Con Mario hemos estado pensando, evaluando, que tal vez no es lo mejor que sigas viviendo sola aquí. La casa está muy grande para ti. Y con tu edad, con tus problemas de presión y de cadera, sería más seguro que pensaras en mudarte a un lugar más adecuado». No dijo asilo. No todavía. Pero estaba en el aire. Lo sentí como un vapor denso que emanaba de sus palabras. ¿Adecuado para quién?, pregunté sin levantar la voz. ¿Para ti? ¿Para Mario? ¿Para la comodidad de quién? Clara no respondió de inmediato. Tragó saliva. Se frotó las manos. No quiero que pienses que esto es un castigo. Lo que pasa es que los niños necesitan espacio. Mario trabaja desde casa. Y tú podrías estar mejor cuidada en un sitio con atención médica constante. En realidad, ya estuvimos viendo opciones. Hay un lugar no muy lejos. Tiene jardín, enfermería, actividades para mayores. ¿Y si vendemos esta casa? Allí fue cuando la interrumpí. Fue la primera vez en mi vida que le levanté la voz. No grité, pero hablé con esa firmeza que hace callar a los demás sin necesidad de volumen. ¿Tú piensas vender mi casa? ¿La casa donde creciste? ¿Donde tu padre murió? ¿Donde cada rincón lleva el nombre de los nuestros? ¿Tú piensas encerrarme entre paredes blancas y pasillos con olor a lejía? Con extraños que deciden cuándo debo comer, a qué hora dormir y si estoy cuerda o no. Porque tú, mi hija, estás demasiado ocupada para ver si tu madre aún respira. El silencio que siguió fue absoluto. Clara dejó la taza sobre la encimera y se sentó frente a mí. Por primera vez en mucho tiempo, me miró a los ojos sin parpadear. «Mamá, no lo entiendes. No es un encierro. Es protección. Es orden. Es lo que necesitamos ahora». Esas últimas palabras se le escaparon sin querer. Lo que necesitamos ahora. No dijo lo que tú necesitas. Dijo nosotros. Yo no estaba incluida. Era el obstáculo, no la prioridad. No respondí. Me levanté lentamente. Fui a mi habitación, tomé la carpeta con los papeles de la casa y volví al comedor. La dejé sobre la mesa sin decir nada. Clara la miró con confusión. «¿Qué es esto?». Le señalé la portada. «La escritura. El plano. El documento notariado».
La constancia del último pago de contribuciones. Todo lo que prueba que esta casa, Clara, es mía. No tuya. No de Mario. Mía. Así que si quieren vender algo, tendrán que esperar a que yo muera. Y aunque lo intenten antes, tengo abogados. Tengo gente que me respeta y sabe lo que hice por cada centímetro de estas paredes. No me voy. Y no me van a echar con discursos suaves ni con simulacros de preocupación. Clara intentó replicar, pero no pudo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no supe si eran de impotencia o de rabia. Se levantó bruscamente, se encerró en su cuarto y no la volví a ver en todo el día. Mario no dijo nada. Al volver del trabajo, me lanzó una mirada oscura, pero no habló. Sabía que no tenía como argumentos, al menos no legales. Esa noche llamé a Camila, mi amiga de toda la vida, que vivía a unas cuadras. Le pedí que viniera al día siguiente. Quería ir a hablar con alguien que me viera, que me reconociera. Ella llegó con pan dulce y una botella de vino barato, como en los viejos tiempos. Nos sentamos en el jardín, bajo el roble grande, el que Ernesto plantó cuando nació Clara. Le conté todo, sin pausas, sin adornos. Camila me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tomó mi mano y dijo: «Te lo advertí. Hace años. Ellos no ven todo lo que hiciste. Solo ven lo que ocupas ahora. No dejes que te borren, Aurora. No todavía». Después de que se fue, me quedé pensando en esa frase. No dejes que te borren. Al anochecer, encendí el generador, conecté el televisor antiguo de Ernesto y puse una película de las de antes. El ruido atrajo la atención de los niños. Se asomaron. Les dije que podían sentarse si querían. Lo hicieron, tímidos al principio. Pronto se reían con las escenas torpes de comedia muda, con el blanco y negro que ya no conocían. Clara apareció en la puerta. Los vio y no dijo nada. Algo en su rostro cambió por un segundo. Luego se fue. Tal vez recordó por un instante que su madre aún tenía algo que ofrecer. A la mañana siguiente, saqué del armario la caja fuerte portátil. Dentro estaban documentos financieros que ni Clara ni Mario conocían. Mi cuenta de ahorros personal, el testamento actualizado que había firmado con notario hacía 2 años, la carta de Ernesto en la que me dejaba no solo la casa, sino también su parte de la pensión acumulada en un fondo privado. Tenía más control del que imaginaban. Y ahora, por fin, estaba dispuesta a usarlo. Esa noche llamé a un abogado. Le expliqué la situación. Me dijo que tenía todas las herramientas para protegerme, incluso más. Podía dejar estipulado que si alguien intentaba internarme sin mi consentimiento, la casa pasaría automáticamente a manos del municipio, como bien patrimonial, y no a la familia. Esa idea me gustó. No por venganza, sino por justicia. Porque si algún día Clara quería vender el lugar donde creció, tendría que enfrentarse al pueblo entero. Pasaron 3 días sin que volvieran a mencionarme el tema. Pero lo sentía en el aire. Mario me evitaba. Clara me hablaba lo justo. Los niños estaban inquietos. Una noche, mientras los acostaba, el menor me dijo en voz baja: «Abuela, ¿por qué estás triste?». No supe qué responder. Le acaricié el cabello y le dije: «Porque a veces los adultos olvidan cosas importantes, pero tú no lo olvides, ¿sí? Nunca olvides que este lugar lo cuidamos entre todos». Me abrazó fuerte. Fue el primer abrazo sincero que recibía en semanas, y supe que aún había algo que valía la pena salvar.
aunque tuviera que hacerlo sola. Cuando se llega a cierta edad, uno aprende a escuchar el silencio con más atención que las palabras. Las palabras muchas veces mienten, se disfrazan, tratan de suavizar lo que duele. Pero el silencio es preciso, y su peso no engaña. Por eso supe, aún antes de que alguien me lo dijera, que Clara y Mario no habían abandonado su plan. Solo lo habían refinado. El fracaso de la conversación directa los había hecho retroceder. Sí, pero no ceder. Como quien deja de forzar una puerta solo para buscar una ventana abierta. Lo intuía en sus movimientos dentro de la casa. Clara caminaba con más cuidado, hablaba en voz baja por teléfono. A veces se detenía frente a mi puerta, escuchando. Mario no disimulaba. Evitaba mirarme cuando nos cruzábamos. Fingía no escuchar cuando pedía algo. Y murmuraba a Clara frases que no alcanzaban a entender, pero cuyo tono decía todo. El ambiente se había vuelto espeso. Vivíamos en la misma casa, pero como si fuéramos fantasmas que se rozaban sin tocarse. Lo único que aún me anclaba eran los niños, que seguían acercándose a mí como si aún intuyeran que había en esta vieja mujer algo que sus padres ya no sabían ver. Una tarde, después de haber regresado de hacer unas compras mínimas, a pie, porque nadie se ofrecía ya a llevarme en auto, encontré un sobre blanco sobre mi cama. No tenía remitente ni sello, pero el papel era grueso, de esos que no se usan para cosas triviales. Lo abrí con manos algo temblorosas y leí. Era una citación de un centro geriátrico. Evaluación preingreso, decía el título. Incluía fecha, hora y un contacto. En la parte inferior, en letra mecanografiada, aparecía el nombre de Clara como referente familiar autorizado. Sentí cómo la sangre se me helaba. No por la idea de un geriátrico, que ya era bastante, sino por la certeza de que habían decidido actuar a espaldas mías. Me senté en la cama, el sobre en una mano, la otra apoyada sobre las piernas para no perder el equilibrio. Respiré hondo, conté hasta 10, como me enseñó Ernesto en sus años de ataques de asma, y luego me levanté con una determinación que no esperaba tener. Guardé la carta en mi bolso, bajé al comedor y esperé. Clara llegó una hora después, con los niños alborotados. Mario, como siempre, detrás, con cara de estatua. No dije nada frente a los pequeños. Esperé a que subieran a su habitación. Luego me planté en medio del pasillo y con la misma calma con la que una maestra toma la palabra en una clase rebelde, extendí el sobre hacia Clara. ¿Esto es tuyo? Ella lo miró, y su expresión fue una mezcla de sorpresa fingida y culpa mal disimulada. Mamá, no es lo que piensas. Solo es una visita. Un chequeo. Para que estés en la lista por si alguna vez... La interrumpí. ¿Por si alguna vez qué? ¿Pierdo la razón? ¿Dejo de saber cómo me llamo? ¿Me olvido de que tú eres mi hija y me internas con una sonrisa en la cara? Su voz se quebró. No, no es eso. Solo queríamos tener opciones. Estás muy sola, mamá. No estás bien aquí. No estás feliz. Mario intervino por primera vez en semanas. Esto no es saludable para nadie, doña Aurora. Usted necesita cuidados. Nosotros no podemos con todo. Y esta casa ya no está en condiciones. Esa frase, dicha con la condescendencia de quien nunca puso un ladrillo, fue lo que rompió el hilo. Me volví hacia él con una serenidad más dura que cualquier grito. Esta casa se levantó con las manos de mi esposo y se sostuvo con las mías. Ninguna pared está más vencida que ustedes dos.
Y si creen que me van a encerrar entre paredes blancas para quedarse con todo, les aviso desde ya. No les va a salir tan fácil. Mario hizo un gesto de burla, como si mis palabras fueran las de una anciana senil. Nadie quiere su casa, señora. Ni vale tanto. Pero sí queremos tranquilidad. Y usted no la da. Clara lloraba. No supe si por dolor, por rabia o por impotencia. ¿Esto es lo que soy ahora para ti? Le pregunté. ¿Un estorbo? ¿Un problema administrativo? ¿Un mueble viejo que hay que mover porque incomoda? No hubo respuesta. Solo más lágrimas. Más evasivas. Me retiré a mi habitación y esa noche no dormí. En su lugar, tomé papel, bolígrafo y escribí una carta larga a mi abogado. Detallé todo. Lo vivido, lo intentado, lo que planeaban. Le pedí que activara el protocolo de resguardo de propiedad y el documento que habíamos redactado meses atrás, en el que dejaba estipulado que si era trasladada a cualquier centro contra mi voluntad, la casa sería automáticamente donada al municipio, con fines sociales. Era una jugada arriesgada, pero ya no me importaba. Lo único que quería era que comprendieran que no estaba sola, ni indefensa, ni dispuesta a callar. Los días siguientes fueron un desfile de hipocresía. Clara me preparaba desayunos que no comía conmigo. Mario fingía amabilidad cuando había visitas. Los niños notaban la tensión, pero no entendían su origen. Yo seguía mi rutina como si todo fuera normal. Limpiaba, cocinaba para mí, tendía la ropa y cada noche encendía el generador como un acto de resistencia. Hasta que una tarde, mientras salía al jardín a buscar hierbas para una infusión, vi un auto desconocido estacionado frente a la casa. De él bajaron 2 personas con carpetas en la mano. No eran vendedores. No eran médicos. Eran evaluadores del centro geriátrico. Clara los recibió en la puerta, nerviosa, y los hizo pasar sin decirme nada. Me asomé por la ventana y los vi caminar por la casa, tomar notas, señalar cosas. En un momento una de las mujeres preguntó: ¿Ella está al tanto de este proceso? Clara bajó la voz, pero alcancé a leerle los labios. No del todo, pero es lo mejor para ella. Ese no del todo fue la gota que rebalsó el vaso. Entré al salón con la cabeza en alto. Los 3 se quedaron en silencio. Me acerqué a los visitantes y con mi mejor voz de maestra jubilada dije: «Buenos días. Soy Aurora Valdés, propietaria legal de esta casa. Nadie les ha autorizado a evaluar nada. Les pido que se retiren inmediatamente. Y si quieren seguir con este proceso, deberán hacerlo con abogados presentes». Las mujeres se miraron entre sí. Una de ellas asintió con cortesía. «Disculpe, no sabíamos que usted no había sido informada». Clara no pudo sostenerme la mirada. Mario se retiró a su oficina. Como siempre, como un cobarde que deja que otros se enfrenten al fuego que él mismo encendió. Esa noche recibí la llamada de mi abogado. Me confirmó que había enviado el documento al juzgado local y al centro geriátrico. Nadie podría moverme sin una orden judicial. Además, me recomendó que hablara con un notario para registrar un nuevo testamento. «Ya es hora, señora Aurora», me dijo. «Si su hija quiere jugar a los papeles, usted también puede hacerlo». Así lo hice. A la mañana siguiente tomé un taxi al centro del pueblo y me reuní con el notario. Le pedí que redactara un nuevo testamento. Dejaba la casa en usufructo a una organización de mujeres mayores sin familia. Una pequeña fundación local.
Además, incluía a mis nietos como herederos de algunos bienes personales, pero dejando claro que solo accederían a ellos una vez alcanzaran la mayoría de edad y después de completar una visita formal conmigo, al menos una vez al mes. El notario, impresionado, me preguntó si estaba segura. Le respondí que no había estado más segura de nada en los últimos 30 años. Volví a casa con la sensación de haber recuperado una parte de mí. Clara me miró llegar desde la ventana. No preguntó dónde había estado. Yo tampoco ofrecí explicaciones. Había cambiado la dinámica. Ya no era la madre anciana que dependía de la buena voluntad de su hija. Era una mujer que sabía usar las herramientas que le quedaban, y aún quedaban muchas. La noche en que todo se rompió, porque hay noches que no se olvidan, noches donde una vida se divide entre antes y después. Empezó con un silencio más pesado de lo normal. No el silencio habitual de una casa que apenas se tolera, sino uno denso, ominoso, como el que antecede a las tormentas largas. Los niños estaban en casa de una amiga de la escuela. Clara cocinaba algo sin mirar lo que hacía, y Mario hablaba por teléfono en el porche. Yo estaba en mi habitación, escribiendo en mi diario, como hacía desde hacía semanas, con esa letra firme que a veces me parecía lo único que seguía igual en mí. Había notado que Clara evitaba mirarme desde que recibieron la notificación del abogado. Mario, en cambio, me miraba con una mezcla de desprecio y cautela, como si ya no supiera bien con quién trataba. Esa incertidumbre lo enfurecía, lo sé. Siempre le gustó sentir que tenía el control. Y yo, con mis silencios, con mis papeles bien guardados, con mis decisiones ya tomadas, se lo había arrebatado sin necesidad de levantar la voz. Pero esa noche no era como las demás. Lo noté en los pasos, en la forma en que Clara cerró las ventanas antes de tiempo, en cómo Mario revisó 2 veces la puerta de la cocina. Era como si prepararan algo, un cierre, un punto final. Y yo, que conocía esa casa mejor que mis propias manos, lo sentí en los ruidos del suelo, en los crujidos de la madera, en el olor del gas que llegaba desde el horno. Mi habitación, conectada al viejo sistema de Ernesto, tenía una pequeña ventilación que no estaba sellada del todo. Bastó una ráfaga para saber que algo no iba bien. Me levanté en silencio, abrí apenas la puerta y vi a Clara y Mario en la cocina, susurrando. Ella parecía nerviosa, él la apuraba. No entendí todo, pero escuché lo suficiente. Solo un poco, no pasa nada. Se dormirá antes de notar algo. ¿Y mañana? Mañana lo hablamos con el médico. Ya está lista la historia clínica. El corazón me golpeó fuerte, como si de pronto el aire tuviera cuchillas. Volví a mi habitación sin hacer ruido. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. Y entendí que la amenaza ya no era simbólica. Era real. Algo habían puesto en mi comida, o en el té, algo que me haría dormir, que los liberaría de mí por unas horas, tal vez para trasladarme a algún lugar sin aviso. O peor, no sentí miedo, sentí rabia. No la rabia que arde de golpe, sino esa que se cocina a fuego lento durante semanas, meses, incluso años. La rabia de saberse invisible, de haber dado todo y recibir cálculo. La rabia de que te usen, te manipulen y luego te miren con falsa piedad. Me puse el abrigo, tomé mi bolso, donde siempre llevaba copia de los documentos, y salí por la puerta trasera, la que nadie usaba porque el cerrojo estaba oxidado. Pero yo lo había aceitado hacía meses, por si acaso. Siempre hay que tener una vía de escape. Ernesto me lo enseñó cuando los tiempos eran duros y la vida rural.
Requería astucia. Caminé hasta la casa de Camila, como otras veces, pero sin anunciarme. Ella me abrió sin preguntar. Me ofreció una manta y escuchó en silencio. Le conté lo del gas, lo que oí, lo que vi en sus rostros. No me trató de exagerada. No me dijo, «Estás mayor, tal vez malinterpretaste». Me creyó, porque las mujeres que han vivido lo suficiente saben cuándo una historia no necesita pruebas. Llamé al abogado desde su teléfono. Le pedí que viniera al día siguiente, temprano, con el notario y un oficial de justicia. Quería que todo quedara claro. Esa noche dormí en la casa de Camila, por primera vez en décadas. Y dormí en paz, pese a todo. Porque había tomado una decisión que no tenía vuelta atrás. A la mañana siguiente, regresé a casa con ellos. Clara me vio entrar y palideció. Mario salió del baño justo cuando el abogado cruzaba el umbral. El notario con su maletín saludó con cortesía, y el oficial, serio, pidió a todos que se sentaran. Nadie entendía aún. Yo sí. Me senté a la cabecera de la mesa, como hacía Ernesto en las cenas importantes, y hablé. Durante las últimas semanas he sido tratada no como madre, sino como estorbo. No como persona, sino como carga. He sido apartada de las decisiones, manipulada, observada, silenciada. Se intentó internarme sin mi consentimiento. Se consultó a instituciones sin informarme. Anoche se intentó sedarme. Y aunque no tengo pruebas físicas aún, tengo testigos y tengo derechos. Esta casa, como saben, está a mi nombre. ¿Y este documento?, dije, mostrando el testamento nuevo, establece que, ante cualquier intento de anulación de mi voluntad, esta propiedad será donada al municipio para uso comunitario. Hoy, frente a estos testigos, firmaré esa donación. Y ustedes, Clara y Mario, serán notificados legalmente de que no tienen más relación con este inmueble. Pueden permanecer aquí hasta el fin del mes para organizar su salida. Después ya no podrán volver. Clara rompió en llanto. No el llanto dulce de una hija dolida, sino el llanto histérico de quien ve desmoronarse un plan. Mario se levantó, furioso, pero el oficial le pidió que se sentara. «Está dentro de su derecho», dijo. Y yo, con mano firme, firmé el documento. Lo sellaron. Lo certificaron. Lo guardaron en carpetas. Todo en silencio. Cuando se fueron me quedé en la cocina. Clara se acercó más tarde, aún con lágrimas. «Mamá, ¿por qué llegamos a esto?». La miré. Le hablé con dolor, pero sin duda. Porque tú cruzaste la línea. Porque dejaste de verme. Porque no supiste la diferencia entre cuidar y controlar. Porque me traicionaste. Ella quiso abrazarme. Yo no lo permití. Tal vez, con el tiempo, aprendamos de esto. Tal vez un día me entiendas. Pero hoy no. Hoy necesito estar sola. Con mi casa. Con mi memoria. Esa noche no encendí el generador. No hizo falta. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en su lugar. Y el silencio, por fin, era mío. Hace ya casi un mes que la casa está en silencio. No ese silencio tenso que se siente como una cuerda tirante entre personas que no se soportan, sino un silencio verdadero, limpio, como el que dejan los pasos cuando por fin se alejan los que no debían quedarse. Clara y Mario se marcharon una mañana gris, sin despedirse. No hubo palabras finales, ni disculpas, ni súplicas.
Solo cajas, ruido de puertas y el portazo seco del auto alejándose por el camino de grava. Yo los vi desde la ventana, sin moverme, sin asomarme demasiado. Sentí un nudo en el pecho, claro que sí. Pero no por la pérdida, sino por el reconocimiento amargo de que hay hijos que al crecer no se vuelven más sabios, solo más lejanos. Durante días, la casa entera olía a ausencia, a espacio recién liberado. Me tomó tiempo recorrer las habitaciones sin esperar escuchar voces detrás de las puertas. Me costó abrir los armarios sin encontrar ropa ajena, pero luego, con la rutina, fue llegando una paz distinta. No la paz de quien ganó una batalla, sino la de quien sobrevivió a ella. Ahora camino por el jardín todas las mañanas, como lo hacía con Ernesto cuando éramos jóvenes. Me detengo frente al roble, le hablo en voz baja y siento que él me escucha, que sigue aquí de alguna manera, en la tierra, en los ladrillos, en cada rincón que construimos con nuestras manos. El generador duerme en su rincón, intacto, sin necesidad de encenderse, como un testigo fiel de lo que fui capaz de sostener cuando todos me daban por vencida. Los vecinos me saludan con más respeto que antes. Algunos, como doña Marta o el joven Leandro, se han acercado con preguntas, con ofrecimientos de ayuda, con palabras que antes no se animaban a decir. Aurora, qué fuerza la suya. Aurora, si necesita algo, aquí estamos. No lo digo, pero lo agradezco. Porque hay algo en saberse vista que repara lo que otros han querido romper. A veces, por las noches, me siento en el sillón del porche con una manta sobre las piernas y una taza de té entre las manos. Miro las estrellas y pienso en lo que perdí. Sí, pero también en lo que aún tengo. No tengo a Clara como antes. No tengo a Mario, aunque de él no lamento la pérdida. No tengo compañía constante. Pero tengo memoria. Tengo la dignidad intacta. Y tengo un hogar que me pertenece no solo por papeles, sino por historia. Hay días en los que llega una carta de mis nietos. Dibujos, frases torpes, pequeños gestos. Sé que ellos, en su inocencia, aún me quieren. Tal vez, con el tiempo, cuando crezcan y entiendan, regresen no por obligación, sino por amor. He aprendido a hablarme a mí misma en voz alta, a ordenar mis pensamientos mientras barro, cocino, riego las plantas. No es locura, es presencia, es afirmación. Es negarme a desaparecer en una casa que me pertenece más que nunca. La carta de la fundación con la que firmé el testamento llegó hace unos días. Me agradecen la generosidad, me invitan a visitarlas. Iré pronto. Quiero conocer a las mujeres que algún día, cuando yo ya no esté, caminarán por estos pasillos y entenderán que este lugar no es solo ladrillo y techo, sino historia viva, legado, resistencia. No guardo odio. No me interesa vivir con rencor, pero sí con memoria, porque olvidar sería negar todo lo que tuve que sostener sola, y porque el olvido es otra forma de muerte, más lenta y más cruel. Ahora, cada vez que enciendo una lámpara, cuando preparo una comida con calma, cuando el agua caliente llega a mis manos sin que nadie me la haya negado, siento que vuelvo a mí, que cada pequeño gesto cotidiano es un acto de recuperación, de pertenencia. Y me digo, en voz baja, como una oración: todavía estoy aquí. No pudieron apagarme. Tal vez no sea una historia con final feliz, como en las novelas,
Pero es un final justo. Y a esta edad, eso es lo más parecido a la felicidad.